Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, esta vez para proferir la sentencia correspondiente. Para eso recordemos los aspectos básicos del caso. En este caso lo que afirmó OTC es que es titular del diseño industrial denominado frasco, y lo que estamos averiguando es si Intecplast, al fabricar el envase del producto Minoxidil MK, y Tecnoquímicas, al comercializar ese producto, infringieron el derecho de propiedad industrial que tiene OTC en relación con ese diseño. En este caso, evacuamos adecuadamente todas las etapas del proceso. No existe ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo que hemos actuado hasta ahora y se encuentran verificados los presupuestos procesales. Por lo tanto, voy a dictar una decisión de fondo. Y esta decisión de fondo tiene 3 puntos. Todo eso para explicar que la parte demandante no demostró ninguno de los fundamentos de sus pretensiones. Y lo voy a explicar en 3 niveles. En primer lugar, voy a señalar las razones por las cuales yo sostengo que la acción ejercida por OTC está prescrita. En segundo lugar, voy a explicar las razones por las cuales OTC no demostró que se hubiera infringido el derecho de propiedad industrial que ostenta sobre el diseño denominado frasco. Y finalmente voy a explicar que aunque yo no tuviera razón en los 2 primeros puntos, OTC tampoco demostró la existencia de los 2 daños cuya indemnización pretendió. Empecemos con el tema de la prescripción, y para eso voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, les voy a contar 6 aspectos fácticos que están acreditados debidamente en este caso. Y posteriormente, con fundamento en esas pruebas, voy a hacer la construcción lógica propia de la prueba indiciaria para demostrar que OTC tenía conocimiento desde al menos el 10 de octubre de 2011 respecto del comportamiento que ha considerado como una infracción. Lo que se encuentra demostrado en este caso, que interesa para este punto de la decisión, es lo siguiente. En primer lugar, acá está acreditado que entre Biogen y OTC existió una estrecha y prolongada relación comercial, una relación comercial que, como lo señaló la parte demandante durante su declaración a la hora y 45 de su intervención, era una relación comercial que incluso alcanzaba a considerarse como una alianza comercial, que se extendía mucho más allá que la concesión del derecho a la utilización del diseño industrial que nos interesa en este caso, y que se extendía a otros ámbitos diferentes, como la concesión de licencias de uso para la utilización de determinadas marcas y la prestación de diversos servicios. Y adicionalmente se encuentra acreditado que en el marco de esa alianza comercial, Biogen y OTC tenían una relación que la parte demandante calificó como fluida, y que ese carácter fluido de la relación comercial entre Biogen y OTC era mucho más antigua databa desde mucho antes del año 2011. Esto se encuentra corroborado, además de la confesión de la parte demandante, con la declaración del señor Fernando Londoño Benveniste, que a minuto 32 de su declaración refirió como nuestras sociedades a un conjunto de personas jurídicas entre las que se encuentran Biogen y OTC, y que eran calificadas como nuestras no solo porque compartían dueño, porque eran administradas por él, sino además porque en determinadas actuaciones actuaban de manera conjunta, como una sola, y bajo el nombre de Biogen. Afirmación esta última que se encuentra corroborada con el documento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encuentra a folio 86 del cuaderno 3, en el que OTC, Biogen y otras sociedades actuaron de manera conjunta como una sola sociedad y bajo el nombre de Biogen para un negocio que están desarrollando con Grunenthal. El segundo aspecto que se encuentra acreditado es que en el contexto de esa alianza comercial que existe entre Biogen y OTC se encuentra una relación comercial que es la que más nos interesa para este caso, una relación contractual de hecho cuyo objeto consiste en que Biogen fue autorizada con carácter de exclusividad para la utilización del diseño industrial que nos interesa en este caso, y como contraprestación pagaría la suma de 7,000 pesos por cada uno de los envases en los que se materializara el diseño industrial. Esto se encuentra acreditado con el documento que contiene ese contrato, que aparece a folio 175 del cuaderno 3, y se encuentra corroborado con la declaración de la parte demandante a las 2 horas y 4 minutos de su intervención, cuando afirmó 2 cosas interesantes para nosotros. En primer lugar, que Biogen, el fundamento del contrato para Biogen era que le concedieran en exclusividad la utilización del diseño, y que ese carácter de exclusividad le generaba a Biogen un valor agregado para su producto.
Y adicionalmente, el testigo Londoño Benveniste, al minuto 45 de su declaración, afirmó que la razón por la cual Biogen estaba dispuesta a pagar una contraprestación por la concesión de un permiso para la utilización del diseño consistía en la concesión de esa exclusividad en la utilización del diseño. Esta circunstancia nos permite llegar a una conclusión sobre la base de las reglas de la experiencia, y la conclusión es la siguiente. Cualquier persona que se encuentre vinculada en una relación contractual pretende obtener una utilidad o un beneficio de cualquier tipo, con mucha más razón cuando se trata de un profesional que actúa con ánimo de lucro, como lo es Biogen y como lo es OTC. Y esta no es una conclusión que yo diga porque a mí me parece, es una conclusión que incluso la Corte Suprema de Justicia ha utilizado como fundamento de sus propias decisiones. Para eso se puede consultar la sentencia de casación de la Sala de Casación Civil de la Corte de 9 de junio de 2015, que corresponde al proceso de referencia SC 7220-2015. Ahora, si tenemos claro que cuando un profesional se vincula a un contrato pretende obtener una utilidad, si tenemos claro que este profesional que es Biogen, al vincularse al contrato con OTC, pretendía obtener la utilidad de contar con la exclusividad en la utilización del diseño porque en su concepto eso le daba un valor agregado a su producto, si tenemos claro que fue precisamente esa exclusividad la razón por la cual accedió a pagar 7,000 pesos por cada uno de los envases vendidos, si tenemos claro entonces que Biogen compró la exclusividad del producto, se la iba a pagar a OTC, y que OTC no le cumplió el contrato en tanto que no le dio la exclusividad que estaba pagando, las reglas de la experiencia nos dicen, para estos profesionales con ánimo de lucro, interesados en esa utilidad, que la conducta de Biogen, que debió haber ocurrido, es comunicar a su vendedor que le estaba pagando por algo que no le estaban, contrario a lo que le habían ofrecido, que a pesar de que Biogen le compró a OTC la exclusividad de utilización, OTC no se la pudo garantizar. Lo primero que hace un profesional en esas condiciones es reclamarle a su vendedor. Tengan esa idea presente para lo que yo voy a hablar más adelante. El tercer aspecto fáctico que se encuentra acreditado en este caso es que Biogen y OTC no solo comparten accionistas, no solo una misma persona es accionista, tiene la calidad de accionista en cada una de las dos sociedades, sino que también hay personas que participan como miembros de los órganos de administración de ambas sociedades. Esto se encuentra acreditado con la declaración testimonial del señor Fernando Londoño Benveniste a los minutos 2, 18 y 41 de su declaración, y se corroboró con los certificados expedidos por la Cámara de Comercio que aparecen a folios 81 a 94 del cuaderno 6. Estos medios de prueba acreditaron que Fernando Londoño es accionista tanto de Biogen como de OTC, que Fernando Londoño tiene la calidad, incluso desde el año 1998, de miembro de la Junta Directiva, tanto de Biogen como de OTC, y que además Fernando Londoño Benveniste ha tenido la calidad de suplente del presidente, que es la persona que ejerce la representación legal de OTC para el periodo que nos interesa en este caso, 1998 a 2012. Pero también nos acredita que Enrique Aranguren Lawrence, ya vamos a hablar un poco más profundamente acerca de él, también tenía esas calidades concurrentes. Este señor, además de ser asesor jurídico, sobre eso volveremos, de ambas sociedades, tenía la calidad de miembro de la Junta Directiva, tanto de Biogen como de OTC, durante el periodo que nos interesa para este caso. El otro aspecto que quiero resaltar es que en este caso se demostró que Biogen y OTC compartían la utilización de ciertos activos cuyo uso es indispensable para el desarrollo de una actividad comercial. En particular, con los certificados que aparecen a folios 81 a 94 del cuaderno 6, se acredita que al menos durante un periodo que arrancaba en el año 2007, Biogen y OTC funcionaban en el mismo inmueble, que se encuentra ubicado en la carrera 33 bis, número 25B68, y que además, aún hoy, Biogen y OTC comparten dirección para notificaciones judiciales. Si Biogen y OTC comparten dirección para notificaciones judiciales, quiere decir que cualquier notificación de este tipo les llega al mismo mail, y según la parte demandante, ellos no tienen contacto entre sí. Adicionalmente, se encuentra acreditado en este caso que tanto Biogen como OTC actúan en el contexto del mercado conjuntamente para determinados propósitos, y para esto vuelvo a hacer referencia al documento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que está relacionado con un negocio que llevan a cabo OTC, Biogen y otras sociedades con Grunenthal. El último aspecto fáctico que quiero resaltar está relacionado con Enrique Aranguren. Enrique Aranguren, ¿qué sabemos sobre Enrique Aranguren en el marco de este proceso?
Lo primero que sabemos, con base en lo que dice la representante legal de la parte demandante, lo dijo a las 3 horas y 8 minutos de su declaración, y lo corroboró el testigo Fernando Londoño al minuto 11 de su declaración, es que este señor Enrique Aranguren es un abogado diligente, un profesional idóneo, y que de hecho ha trabajado con Londoño Benveniste desde que Aranguren era pequeño, dijo Londoño. Adicionalmente, también está acreditado con la declaración testimonial de Londoño, a la que ya hice referencia, y los certificados expedidos por la Cámara de Comercio, que Enrique Aranguren es miembro de la Junta Directiva, tanto de Biogen como de OTC, al menos desde 1998. También se encuentra acreditado que Enrique Aranguren es asesor jurídico, tanto de Biogen como de OTC, para un tema específico. Es la persona que se encarga del manejo del portafolio de propiedad industrial tanto de Biogen como de OTC. Y adicionalmente, como lo declaró la representante legal de la parte demandante a las 3 horas y 7 minutos de su declaración de parte, tiene como misión una función específica, que consiste en precaver los riesgos que puedan afectar a los bienes de propiedad industrial de titularidad de OTC. También se encuentra acreditado que el mismo Enrique Aranguren, que hace parte de los órganos de administración de las sociedades Biogen y OTC, que es el asesor jurídico para precaver cualquier tipo de riesgo en relación con la propiedad industrial de OTC, es la persona que estuvo vinculada desde el principio hasta el final en todo lo relacionado con la obtención del derecho de propiedad industrial que tiene OTC sobre el diseño denominado frasco que interesa en este caso, y además la persona que se ha encargado de tratar de protegerlo por la supuesta infracción que estuvieran cometiendo Tecnoquímicas. Esto se encuentra acreditado con los documentos que aparecen a partir del folio 5 del cuaderno 6 de nuestro expediente. Enrique Aranguren solicitó el registro del diseño, participó en representación de OTC como apoderado general con un poder conferido en 2006 en el marco del proceso administrativo que culminó con la concesión del diseño industrial. Adicionalmente se encargó de las labores de protección del diseño industrial mediante las reclamaciones que hizo a Tecnoquímicas en el año 2011, y hoy, conforme lo manifestaba la parte demandante en su declaración de parte, es la persona que está encargada de solicitar el registro de la forma del diseño industrial que se pretende proteger en este proceso como una marca tridimensional. Por último, Enrique Aranguren, que fue calificado por la parte demandante como una persona diligente, que además tiene interés en Biogen y OTC en tanto que hace parte de sus órganos de administración, después de que presentó a nombre de Biogen la reclamación contra Tecnoquímicas durante octubre de 2011 y recibió la respuesta durante octubre también de 2011, confrontó a Fernando Londoño Benveniste en tanto que la respuesta de Tecnoquímicas refería que Londoño había dado algún tipo de autorización a Tecnoquímicas para la utilización del diseño. Si partimos esto se acreditó con la declaración testimonial de Londoño al minuto 11 de su intervención. Y si partimos entonces de la base de que Enrique Aranguren es una persona interesada en Biogen y OTC, y que además es un abogado diligente, cuya función de hecho es precaver los riesgos a la propiedad industrial de OTC, es absolutamente obvio que esta confrontación no se vino a dar 2 años después, en octubre de 2013, cuando prácticamente había vencido el término de prescripción tanto para una acción de competencia desleal como para una de infracción a derechos de propiedad industrial. Difícilmente uno podría calificar como diligente a un abogado que actuara en esas condiciones. Estos son los 6 aspectos fácticos que están debidamente acreditados en este caso. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles que lo que los aspectos fácticos evidencian es que no hay ninguna otra opción distinta a que OTC conocía de la utilización del diseño industrial por parte de Tecnoquímicas, al menos desde el 10 de octubre de 2011. Y es que si tenemos 2 sociedades tan estrechamente vinculadas, que actúan en el marco de una alianza comercial, que tienen un negocio que ha durado 10 años de formación, actuando conjuntamente como una sola ante Grunenthal, si además tienen un contrato en el que OTC prácticamente le vendió a Biogen la exclusividad en el uso del diseño, si además comparten accionistas, si además comparten miembros en sus órganos de representación, si además tienen el mismo asesor jurídico que no solo los representa a ambas en esos temas de propiedad intelectual, sino que además su función específica es precaver cualquier tipo de riesgo, como por ejemplo que un competidor utilice su diseño industrial. Pero además ese mismo apoderado fue el encargado de obtener el único diseño industrial que tiene la sociedad demandante. Si además funcionaban en el mismo inmueble, comparten un único correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales. La única conclusión, partiendo de la base de que Biogen y OTC son personas racionales, es
que Biogen no pudo haber hecho la reclamación a Tecnoquímicas por la utilización de, entre otros elementos, el diseño industrial que nos interesa en este caso, sin haber avisado a OTC. Por lo tanto, dado que la reclamación de la que estoy hablando, que fija el momento en el que OTC tenía conocimiento de este caso, data del 10 de octubre de 2011, la demanda presentada por OTC de 24 de octubre de 2013 no fue oportuna, y en esos términos, de conformidad con el artículo 243 de la decisión 486, según la cual la acción por la infracción de derechos de propiedad industrial prescribe 2 años después, contados desde el momento en el que el titular del diseño tuvo conocimiento del comportamiento que considera una infracción. Con base en esa norma, la acción ejercida está prescrita. Un último comentario sobre la prescripción, y es que en este caso también sabemos por qué OTC solo vino a reclamar hasta octubre de 2013. Eso nos lo explicó Fernando Londoño Benveniste. El señor Londoño nos explicó por qué nunca había habido una reclamación por la infracción a derechos de propiedad industrial en este caso. La razón, nos comentaba él, es que los asesores jurídicos de Biogen y de OTC consideraban que el comportamiento que le estaban atribuyendo a Tecnoquímicas consistía en un caso de competencia desleal, no en una infracción a derechos de propiedad industrial. ¿Cuándo vino a ser eso relevante? Conforme a la declaración del señor Londoño Benveniste. Dado que habían estado OTC y Biogen negociando con Grunenthal, el negocio al que hizo referencia el testigo, durante 10 años, el testigo también nos refirió que en octubre de 2013 se consolidó finalmente ese negocio y que una de las condiciones relevantes de ese negocio era que OTC pudiera entregar sin ningún tipo de afectación el diseño industrial de que trata este caso. Dado que surgió la necesidad de solucionar el problema que OTC cree tener con Tecnoquímicas, eso explica entonces la demanda, presentada en octubre de 2013. Y esto se corrobora adicionalmente justamente por la primera demanda presentada antes de la reforma. Tan cierto es lo que acabo de decir, o tan cierto es tan razonable lo que acabo de decir, que la primera demanda presentada por OTC ni siquiera tenía una pretensión de indemnización. La pretensión era la declaración de una infracción y el cese del comportamiento. Todo esto se puede deducir de las afirmaciones que hizo el testigo Londoño Benveniste. Alguien me podrá contraargumentar diciendo, pues que Londoño Benveniste directamente dijo que OTC no había tenido conocimiento. Todo lo que yo he hecho es argumentar sobre la base de la construcción lógica propia de la prueba indiciaria por qué OTC tenía conocimiento desde octubre de 2011. Lo cierto es que, un último comentario sobre este punto, y específicamente sobre las afirmaciones de Londoño Benveniste relacionadas con que nunca tuvo conocimiento OTC de esta situación, es que Londoño Benveniste es un testigo sospechoso. Él no solo está vinculado a OTC, no solo está beneficiado en su calidad de accionista de Biogen y de OTC por los resultados de este proceso, sino que además está beneficiado en su calidad de administrador de las familias que son dueñas de OTC y Biogen. Adicionalmente, manifestó una evidente animadversión respecto de Tecnoquímicas. Todo eso evidencia que él es un testigo sospechoso. La acción entonces ejercida por OTC está prescrita. En todo caso, OTC no demostró la existencia de la infracción que alegó en este caso. ¿Cuál es la afirmación de OTC? OTC dice: yo, OTC, soy titular de un derecho de propiedad industrial sobre el diseño denominado frasco. Y el argumento la afirmación, consiste en que Intecplast y Tecnoquímicas están infringiendo su derecho. El argumento de OTC consiste en que yo sostengo que Intecplast y Tecnoquímicas están infringiendo mi derecho de propiedad industrial en la medida en que el envase del producto minoxidil MK es igual al envase del producto Pilogan. Y, visto el argumento de OTC bajo su mejor luz, el envase Pilogan es igual al diseño industrial, en el sentido de que materializa el diseño industrial. La única prueba que OTC aportó al proceso para acreditar esa relación a la que estoy haciendo referencia fue el testimonio de la señora Jennifer Oser, la creadora del diseño industrial, y el documento elaborado por Jennifer Oser que aparece a folio 193 del cuaderno 6 del expediente. Ese argumento de OTC no puede ser acogido por la siguiente razón, y es que, aunque le creyéramos todo lo que dijo
Jennifer Oser y atendiéramos todo lo que dice el documento de lo que hizo Jennifer Oser de este documento, el folio 193 del cuaderno 6, lo máximo que podemos tener por acreditado es que el envase de MK es igual al envase de Pilogan, pero aquí no hay ninguna prueba que haya acreditado que el envase de Pilogan constituye la materialización del diseño industrial denominado frasco que fundamenta las pretensiones de OTC. ¿Cuáles son las razones de esta afirmación? Todas están en el testimonio de Jennifer Oser. A minuto 9 de su declaración, Jennifer Oser acreditó que la tarea que le encargó la parte demandante cuando surgió el problema, cuando se enteró del problema con Tecnoquímicas, fue hacer la comparación entre dos envases, el envase de MK y el envase de Pilogan. Punto. Tan cierto es eso que, como lo dijo la testigo a minuto 13 de su declaración, para ese estudio los únicos elementos que le otorgó OTC a la testigo fue el envase de MK y el envase de Pilogan, nada más. La testigo, adicionalmente, a los minutos 13 y 27 de su declaración, afirmó expresamente que su tarea se limitó a comparar el envase de MK con el envase de Pilogan. Y tan cierto es que no solo lo afirmó expresamente, sino que además una de las características que fue objeto de comparación fue esa figura que parecen corresponder a las letras L, B que se encuentra en el fondo del envase de Pilogan. Es una característica que únicamente está en el envase de Pilogan, pero que no hace parte del diseño industrial. Y tan cierto es lo que estoy diciendo que las únicas similitudes que encontró Jennifer Oser respecto de su objeto de comparación, los dos envases, no hacen parte de los aspectos protegidos por el diseño industrial. Como lo dijo la testigo al minuto 28 de su declaración, los envases se parecen en el color, pero como se puede corroborar en la resolución que aparece a folio 181 del cuaderno 1, el color no hace parte del envase. Perdón, hace parte del envase, no hace parte del diseño industrial. La otra similitud que encontró fueron las dimensiones y las medidas de los envases. Pero como se puede corroborar a folio 5 del cuaderno 6, que es un documento que elaboró Enrique Aranguren en su calidad de representante y apoderado general de OTC en el marco del proceso que llevó a la concesión del diseño industrial, las medidas del diseño no hacen parte del derecho protegido. Y la tercera similitud que encontró Jennifer Oser corresponde al tamaño del anillo, pero nuevamente, las medidas no corresponden al objeto protegido. Jennifer Oser entonces no dijo nada acerca de que el envase de Pilogan o el envase del producto minoxidil MK correspondiera a la materialización del diseño de propiedad industrial, con lo que la parte demandante se quedó sin ninguna prueba para acreditar la reproducción del diseño que ha alegado. Una precisión: esa prueba no se puede encontrar en el documento que elaboró la testigo, que está a folio 193 del cuaderno 6, a pesar de que en ese documento literalmente se dice que la apariencia del frasco del producto minoxidil MK es igual a la del diseño industrial. Y también se dice que ese envase, el del minoxidil MK, incorpora y representa el diseño industrial protegido. Estas afirmaciones, como lo acreditó la testigo Jennifer Oser, no son de la testigo, son de OTC. Jennifer Oser, al minuto 52 de su declaración, aclaró que todas las afirmaciones contenidas en este documento del folio 193 del cuaderno 6, que no corresponden a la tarea que le fue encargada de comparación entre dos envases, las colocó la demandante. Y esto se puede considerar corroborado porque es que Jennifer Oser nunca habría podido llegar a esta conclusión, en tanto que el objeto de su encargo no era ese. A Jennifer Oser le dijeron: compare usted dos envases. A Jennifer Oser nunca le pidieron que dijera si alguno de esos dos envases correspondía al diseño industrial. Y dado que esto es una simple afirmación de la parte demandante y que como afirmación de la parte demandante que beneficia sus intereses no tiene valor probatorio, este documento no puede ser considerado como una prueba de los fundamentos fácticos de la pretensión. Por último, durante sus alegatos de conclusión, la parte demandante afirmó que la parte demandada había confesado que había reproducido el diseño industrial que interesa en este caso. Eso no es cierto. Una precisión antes de explicar la razón de mi afirmación. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia, la Sala de Casación Civil, en sentencia de 18 de enero de 2010, que corresponde al radicado 2001-137-01, ha precisado que la confesión debe ser expresa. Literalmente la Corte dice que una confesión no requiere juicios de razón para pretender decantarla de las expresiones que la contengan. Los integrantes de la parte demandada nunca afirmaron que hubieran reproducido el diseño industrial de la parte demandante. Nunca. Es más,
buena parte de la defensa de la parte demandada estaba basada en las diferencias entre el diseño industrial y el envase del producto minoxidil MK que se utilizaba hasta antes del año 2012. Y esa confesión tampoco podría derivarse, porque no se expresa, del hecho de que por la razón que fuera, Tecnoquímicas hubiera decidido cambiar el diseño. Entre otras cosas, porque su representante legal, y no hay prueba que desvirtúe su afirmación, dijo que lo hizo simplemente para evitar problemas. ¿Cuál es la única confesión que sí tuvo los integrantes de la parte demandada? Que el envase del producto minoxidil MK fue fabricado por Intecplast. Punto. Ellos nunca afirmaron que ese envase correspondiera al diseño industrial de la parte demandante. En ese sentido, la parte demandante no demostró la existencia de la infracción que está alegando, lo que es otra de las razones por las cuales voy a negar sus pretensiones. Un último comentario relacionado con el daño. Como lo precisa en la fijación del litigio, la parte demandante solicitó la indemnización por 2 daños. El daño número 1 correspondía a el hecho de que no pudo recuperar el costo necesario para la elaboración del diseño industrial y en particular lo que se le pagó a la diseñadora. En relación con ese daño específico, durante la fijación del litigio también precisé que, como lo declaró la representante legal de la parte demandante a las 5:12 de su declaración, OTC sí recuperó el costo de elaboración del diseño industrial que nos interesa en este caso. Obviamente, la parte demandante en su declaración aclaró que el propósito de OTC no es de ninguna forma limitarse a recuperar los costos, ellos querían ganar más, pero si recuperó los costos, ese daño específico que está reclamando no existió. Asunto distinto es que existían otro tipo de daños, por ejemplo, un lucro cesante derivado de los ingresos que pretendía obtener como consecuencia de esa inversión. La parte demandante en sus alegatos de conclusión afirmó que mi conclusión era irracional y arbitraria, y su fundamento estaba basado en que yo no considero otras pruebas. Sometamos a examen esa acusación. Y empecemos por la racionalidad. La parte demandante en su demanda afirmó, yo tuve el daño X. Y la parte demandante en su declaración de parte, de forma expresa y reiterada, afirmó, yo no tuve el daño X. Es una confesión expresa de la inexistencia de un objeto de reclamación. De ninguna forma se puede considerar irracional. Y en la medida en que está fundado en esa confesión, y esa confesión está adecuada en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, tampoco puede ser considerada arbitraria. Y ese carácter irracional y arbitrario no puede derivarse del hecho de que yo no hubiera decretado o apreciado otras pruebas relacionadas con la existencia del daño específico del que estoy hablando. Tiene una razón concreta para eso, y es que ni la parte demandante solicitó, ni yo negué ninguna prueba tendiente a acreditar ese daño específico. Todas las pruebas que yo negué, que de hecho no tendían a acreditar ese daño, las negué. O por defectos formales en su formulación, en su solicitud, o por un carácter impertinente. La única prueba remotamente relacionada con el tema de la existencia de un daño era una inspección judicial para averiguar cuántas fueron las ventas de Tecnoquímicas. Pero eso no tiene nada que ver con la recuperación o no recuperación de los costos de lo que se le pagó a la diseñadora industrial, a la diseñadora del diseño industrial. Hablemos por último del lucro cesante. El lucro cesante, según OTC, consistía en la reducción de ingresos que sufrió como consecuencia de la reducción de las ventas del producto Pilogan. Ahora, aunque con los documentos que fueron elaborados por IMS, que aportó la parte demandada Tecnoquímicas y que aparecen a folio 95 del cuaderno 6, se pudiera tener por cierto que efectivamente Biogen tuvo una reducción de ventas del producto Pilogan, lo cierto es que la parte demandante confesó al minuto 57 de su declaración que el reporte que hace IMS únicamente relaciona el comportamiento de las ventas de productos farmacéuticos. No dice absolutamente nada respecto de la razón por la cual los consumidores o los compradores adquieren un producto u otro. En ese sentido, en este caso la parte demandante no demostró que esa reducción de ventas hubiera estado ocasionada, hubiera tenido como causa el envase que estaba utilizando Tecnoquímicas o, como lo dijo la parte demandante en su declaración de parte, una confusión en el sentido de que por el envase, que por cierto está en una caja y la persona solo puede ver una vez que compró el producto, hubieran comprado el producto minoxidil MK pensando que se trataba del Pilogan. Con base en todo lo expuesto, entonces,
es obvio, voy a desestimar las pretensiones. Con base en lo que he expuesto, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, desestimar todas las pretensiones formuladas por la parte demandante, por las razones que he anotado en la parte considerativa de mi decisión. Y segundo, condenar en costas a la parte demandante. Y para esos efectos, fijo como agencias en derecho a favor de Intecplast y a favor de Tecnoquímicas el 15% de la suma pedida a título de indemnización que fue negada. 15% a favor de Intecplast y 15% a favor de Tecnoquímicas, lo que da una suma de 7.500.000 a favor de Intecplast y 7.500.000 pesos a favor de Tecnoquímicas. Esta decisión queda notificada en estrados. De manera respetuosa presento el recurso de apelación, el cual sustentaré en el correspondiente área. Gracias. En la medida en que se trata de una sentencia desestimatoria de todas las pretensiones, concedo el recurso de apelación ante la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el efecto suspensivo. Con esto terminamos la primera instancia. Muchas gracias.